A la tenue luz de un amanecer en el Pacífico, mucho antes de que cayeran los primeros proyectiles, algunos soldados japoneses ya intuyeron que algo mucho más allá de sus trincheras había empezado a salirse de control. Los suministros llegaban con demasiada lentitud. Los refuerzos arribaban en números menores de los prometidos. Y al otro lado del agua, los estadounidenses seguían llegando, ola tras ola, como si brotaran de un mar inagotable. Lo que esos hombres aún no podían saber era que el cimiento de su esfuerzo bélico se había construido sobre un error silencioso cometido a miles de millas de distancia. Una estimación de inteligencia que subestimó la fuerza de la Marina de los Estados Unidos por más de 7 veces. Tokio creía enfrentarse a una flota sostenida por unos 300.000 marinos. La verdad estaba más cerca de 2.400.000. Esto no fue solo un error numérico. Fue una falla de comprensión, un punto ciego nacido de la cultura, la doctrina y la confianza tranquila de que su enemigo nunca podría movilizarse más allá de cierto límite. Y nos lleva a la pregunta que da forma a toda esta historia. ¿Cómo pierde una nación, una guerra, antes siquiera de darse cuenta de la escala del campo de batalla? Las raíces del fallo de inteligencia japonés residían en una institución que entró en la Guerra del Pacífico ya desprevenida ante la magnitud del conflicto por venir. Dentro de la segunda oficina del Estado Mayor del Ejército, solo un puñado de oficiales estaba asignado a estudiar ejércitos extranjeros y aún menos estaban capacitados para pensar más allá de evaluaciones tácticas estrechas. Su atención había estado dirigida durante mucho tiempo hacia la Unión Soviética, no hacia los Estados Unidos, y las herramientas de las que se servían estaban moldeadas por supuestos de paz en lugar de la urgencia de la guerra. En una cultura militar que valoraba el coraje y el espíritu ofensivo, el análisis era una ocurrencia tardía. Este enfoque generó puntos ciegos que configurarían cada estimación posterior. Los oficiales de inteligencia japoneses comprendían con admirable detalle los diseños de los buques estadounidenses, las doctrinas de tiro y las formaciones de batalla, pero apenas tenían visión sobre el motor humano necesario para operar una marina moderna. Nunca examinaron la escala de la expansión de los astilleros americanos, ni las estructuras sociales que permitieron que trabajadores civiles, estudiantes universitarios y muchachos de granja se convirtieran en marinos a una velocidad sin precedentes. La idea de que los Estados Unidos pudieran reconstruir su ejército desde cero sencillamente no encajaba en su visión del mundo. Las pruebas del problema comenzaron a aparecer casi desde que Japón se encontró en combate abierto con Estados Unidos. Durante la campaña de Guadalcanal, los primeros informes del frente insistían en que no había más de 2.000 infantes de marina en la isla. Cuando la lucha se intensificó, los comandantes se quedaron atónitos al descubrir que los estadounidenses habían desembarcado a más de 10.000 hombres. Meses después, las estimaciones japonesas aún situaban la fuerza estadounidense en 10.000, cuando la realidad era más del doble. Cada nuevo encuentro revelaba una fuerza mayor que la predicha en las cartas de Tokio. El patrón se extendió mucho más allá de Guadalcanal. En la península de Bataan, los planificadores japoneses creían enfrentarse a una fuerza de 25.000 bajo el mando del general Douglas MacArthur. Sin embargo, más de 80.000 tropas defendían el terreno. En Singapur esperaban 30.000 soldados británicos y se encontraron con casi el triple. Incluso en Midway, donde Japón planificó meticulosamente un golpe decisivo, su estimación de la guarnición de la isla erró por miles. Cada discrepancia debería haber desencadenado una reevaluación de las capacidades americanas. Ninguna lo hizo. Lo que hizo que estas advertencias fueran tan fáciles de ignorar fue la creencia de que la sociedad estadounidense carecía de la disciplina necesaria para la guerra total. Muchos oficiales japoneses asumieron que Estados Unidos sería incapaz de entrenar, equipar y desplegar una fuerza mucho mayor que su marina de preguerra. La noción de que América pudiera movilizar a millones de personas, sostenerlas a través de un conflicto global y reemplazar pérdidas más rápido de lo que ocurrían parecía increíble, incluso fantástica. Esa creencia moldearía cada cálculo estratégico que Japón hiciera.
A finales de 1942, la brecha entre las suposiciones japonesas y la realidad del campo de batalla se había vuelto demasiado grande para pasarla por alto. Sin embargo, las instituciones responsables del análisis permanecieron sin cambios. Los oficiales de inteligencia seguían careciendo de autoridad dentro de la jerarquía. Los informes que contradijeron la narrativa preferida fueron desestimados como exageraciones o engaños enemigos. Y así, con cada mes que pasaba, Japón derivaba más profundamente en una guerra librada sobre la base de cifras que ya no reflejaban el mundo más allá de sus mapas. Estas primeras equivocaciones formaron la base de una falla mucho mayor, una que resonaría en todas las grandes campañas del Pacífico. La guerra que Japón creyó estar librando no existía. La guerra que les esperaba era mucho mayor, más rápida y mucho más industrial que cualquier cosa que su sistema de inteligencia hubiese preparado para comprender. Para 1943, la guerra en el Pacífico había entrado en una fase definida no solo por batallas en el mar y en tierra, sino por la fuerza ascendente que las respaldaba, el sistema estadounidense de entrenamiento industrializado. En ningún lugar esto fue más evidente que en la estación naval Great Lakes, una extensa base lejos de cualquier litoral, donde las aguas tranquilas del lago Michigan reflejaban una transformación que Japón no vio venir. Lo que una vez fue una modesta instalación de preguerra se había convertido en el latido de una movilización a una escala sin precedentes. A los pocos meses de Pearl Harbor, el número de reclutas en entrenamiento en Great Lakes se hinchó de unos pocos miles a decenas de miles. En 1942, más de 68,000 hombres llenaban sus barracas. Para septiembre de ese año, la base albergaba a más de 100,000 reclutas a la vez. Los instructores operaban en ciclos continuos, enseñando navegación, artillería, marinería y supervivencia a oleadas de reclutas que llegaban más rápido de lo que los registros podían seguir. A lo largo de la guerra, más de 1 millón de marinos pasarían solo por Great Lakes, cada uno una respuesta silenciosa a la suposición japonesa de que Estados Unidos carecía de la disciplina para la guerra total. Pero Great Lakes fue solo el comienzo. En todo el país, la Marina de los Estados Unidos construyó centros de entrenamiento con la misma velocidad y escala que aplicó a los astilleros. En Sampson, en Nueva York, en Farragut, en Idaho y en Bainbridge, en Maryland, instalaciones enteras surgieron de terreno vacío en cuestión de meses. Estas bases no estaban diseñadas para perfeccionar a una pequeña fuerza de élite, sino para producir un río constante de personal entrenado que pudiera embarcar en destructores, portaaviones y submarinos tan pronto como se votaran. La inteligencia japonesa, basada en registros de preguerra y un reconocimiento limitado, nunca detectó la expansión. Para ellos, esos lugares sencillamente no existían. El sistema estadounidense se extendía aún más profundamente en la vida civil de la nación. Con el lanzamiento del programa B-2 en 1943, universidades de todo el país se convirtieron en centros de formación de oficiales. Los estudiantes marchaban a clase en uniforme, estudiaban ingeniería y comunicaciones bajo disciplina militar y se preparaban para entrar en la flota como especialistas técnicos. Al final de la guerra, 125,000 hombres habían pasado por el programa. Esta sola vía produjo más oficiales de los que Japón creía que poseía la Marina estadounidense en personal total. Tanta escala tuvo consecuencias perceptibles en todos los frentes. A medida que las fuerzas americanas avanzaban por el Pacífico, los comandantes japoneses informaban repetidamente sentirse abrumados por flujos logísticos que no podían comprender. Convoys destruidos por submarinos parecían reaparecer en cuestión de días. Buques dañados en combate regresaban a la lucha al mando de tripulaciones frescas que habían estado en entrenamiento solo semanas antes. Lo que Japón veía como exageración o propaganda era simplemente la salida predecible de una nación que había movilizado a su población con eficiencia industrial. La verdad se volvió imposible de ignorar durante la campaña de las Marianas en 1944. En Saipan, Tinian y Guam,
Los defensores vieron ola tras ola de embarcaciones de desembarco aproximarse a las playas, cada una llena de marines y soldados que parecían no tener fin. El fuego de artillería naval no cesaba. Los ataques aéreos no menguaban. Lo que los japoneses presenciaron fue la culminación de un sistema de entrenamiento capaz de sostener operaciones ofensivas continuas, algo que ninguna estimación japonesa había contemplado. En estas semanas, la brecha entre las suposiciones de Japón y la realidad americana finalmente se reveló en términos crudos e indiscutibles. La guerra que Japón creía poder moldear mediante batallas decisivas, ahora era impulsada por un enemigo cuya fuerza se renovaba con cada marea. El punto de inflexión no vino de una sola decisión, sino de una cadena de pérdidas que Japón ya no pudo absorber. La batalla de Midway, en junio de 1942, marcó el comienzo de un declive que ningún grado de coraje o brillantez táctica pudo revertir. Se perdieron 4 portaaviones de la flota, pero la herida más profunda residía en la muerte de los aviadores que habían entrenado durante años para dominar habilidades que no podían reproducirse con rapidez. Cada piloto que caía representaba tiempo que Japón ya no tenía. Con el paso de los meses, Japón intentó acelerar sus programas de entrenamiento, pero el sistema se fracturó bajo sus propias limitaciones. Había muy pocos instructores, muy pocos aviones y muy poco combustible para llevar a los nuevos pilotos a la competencia. Cada atajo reducía la calidad de la siguiente generación y cada revés tallaba otra capa de la capacidad restante de Japón. Se convirtió en una espiral descendente. Menos veteranos significaban entrenamiento más débil y entrenamiento más débil significaba mayores bajas. El contraste con el sistema estadounidense se agudizó con cada batalla. Cuando un destructor estadounidense sufría pérdidas, podía volver al puerto, recibir tripulación fresca de Great Lakes o Farragut y volver al mar en cuestión de semanas. El buque se restablecía, la misión se reanudaba y el ritmo se mantenía. Un destructor japonés que enfrentara las mismas pérdidas podía pasar meses esperando reemplazos, y a veces no lo sabía. Los submarinistas japoneses sintieron las consecuencias de primera mano. En 1944, las tripulaciones de submarinos informaron repetidamente su asombro por el volumen del tráfico logístico estadounidense cruzando el Pacífico. Tanqueros, transportes y buques de suministros navegaban en corrientes aparentemente infinitas. Incluso cuando los submarinos japoneses lograban hundir embarcaciones, las rutas se llenaban de nuevo casi de inmediato, como si las pérdidas hubieran sido borradas. Las tripulaciones preguntaban de dónde venían esos reemplazos, sin saber que millones de estadounidenses ya habían pasado por sistemas de entrenamiento que Japón nunca detectó. Para el verano de 1944, la realidad operativa obligó a Japón a confrontar la verdad. Las Marianas habían caído. La flota combinada había sido destrozada en la batalla del mar de Filipinas. Los submarinos estadounidenses habían destruido gran parte del tráfico mercante japonés, asfixiando la economía de guerra de la nación. En septiembre, el Estado Mayor Naval finalmente llevó a cabo una revisión exhaustiva, que revisó su estimación del personal naval estadounidense a entre 1,8 y 2,2 millones. Fue el primer número preciso que produjeron en toda la guerra. Pero la precisión llegó demasiado tarde para importar. Las opciones estratégicas que Japón podría haber considerado antes, profundidad defensiva, producción dispersa, una guerra de desgaste diseñada para aumentar los costos americanos, ya no eran factibles. La guerra que Japón había planeado librar había cerrado sus puertas y una nueva realidad, moldeada por la escala y la resistencia americanas, ya había tomado su lugar. Ningún ajuste en la estrategia pudo alterar el resultado. Para 1945, las consecuencias del error original eran visibles en cada faceta del poder militar japonés. Los barcos zarpaban con tripulaciones incompletas. Las unidades aéreas operaban con pilotos que tenían solo una fracción del entrenamiento de sus predecesores. Las carencias de combustible paralizaban operaciones antes incluso de que comenzaran las batallas.
La fuerza remanente del imperio se erosionaba no solo por la acción enemiga, sino por el lento colapso de un sistema que nunca había sido construido para reponerse a sí mismo. Al final, Japón no perdió porque sus soldados combatieran sin resolución o porque sus barcos carecieran de capacidad. Perdió porque libró una guerra moderna e industrial, con una comprensión de preguerra sobre mano de obra, entrenamiento y movilización nacional. El costo de ese malentendido se midió en flotas hundidas, islas perdidas y una guerra que ya no podía ganarse, cuando la verdad finalmente fuese entendida. Desde el punto de vista estadounidense, la guerra en el Pacífico no fue solo una lucha de flotas e islas, sino una demostración de lo que puede lograr una democracia plenamente movilizada. Estados Unidos había combinado su fuerza industrial, su sistema educativo y su cohesión social en un único motor de guerra. Fábricas que antes producían automóviles ahora construían barcos, mientras universidades que antes formaban a civiles ahora creaban oficiales y especialistas para una marina global. Fue un modelo de coordinación nacional que pocas naciones habían igualado. Esta movilización remodeló la comprensión mundial sobre la guerra moderna. Los aliados observaron que Estados Unidos no dependía únicamente de la habilidad de sus fuerzas de preguerra, sino de su capacidad para generar nueva fuerza de manera continua. La idea de que la victoria dependía del aguante más que de la perfección comenzó a difundirse en el pensamiento militar. Incluso la Unión Soviética y Gran Bretaña, cada una experimentada en la guerra total, tomaron nota de la capacidad de América para fusionar la vida civil y la necesidad militar con tanta rapidez y precisión. Para los adversarios de Japón, el enfoque americano ofreció una lección aleccionadora en adaptación. Una nación que antes parecía distante e inexperimentada reveló un talento inesperado para absorber pérdidas y salir reforzada. Batallas como la del Mar de Filipinas y las Marianas no fueron solo victorias tácticas. Mostraron una realidad estratégica. Estados Unidos podía sostener operaciones ofensivas indefinidamente, apoyado por un flujo ininterrumpido de personal entrenado y poder logístico. Esa resistencia alteró la trayectoria de la guerra. A nivel global, las consecuencias se extendieron más allá del Pacífico. Se reconoció que los conflictos futuros dependerían no solo de fuerzas de élite, sino de los sistemas que las producían y mantenían. Las cadenas de entrenamiento, la resiliencia industrial y la unidad nacional se convirtieron en marcadores de fuerza estratégica. En ese sentido, la transformación de Estados Unidos durante la guerra influyó en doctrinas militares muy alejadas del teatro del Pacífico. Sentó expectativas sobre lo que una nación moderna debe estar preparada para movilizar. Japón, mientras tanto, permaneció como recordatorio de lo que sucede cuando un país combate con supuestos desfasados. Sus líderes creyeron que el espíritu, la disciplina y la experiencia compensarían la ventaja industrial de un oponente. Pero el mundo observó cómo esas creencias se desplomaron bajo el peso de la capacidad americana. La brecha entre mito y realidad se había vuelto imposible de ignorar. Al final de la guerra, una verdad destacó. Estados Unidos demostró que la victoria en un conflicto moderno requería más que valentía en el campo de batalla. Requería una nación dispuesta a transformarse por completo, desde sus fábricas hasta sus aulas. Y el mundo no olvidaría esa lección. En el balance final de la Guerra del Pacífico, los números por sí solos no cuentan toda la historia. Lo que importaba era cómo esos números reflejaban verdades más profundas sobre el carácter nacional, la fortaleza institucional y la disposición de una sociedad para transformarse para sobrevivir. La equivocación de Japón no fue simplemente un error de inteligencia, fue una ventana hacia un sistema entero que luchó por ver más allá de sus propias suposiciones. Y una vez que esas suposiciones se hicieron añicos, no hubo camino de regreso hacia la guerra que Japón creía poder ganar. Estados Unidos, en cambio, reveló otro tipo de poder, uno arraigado no en el brillo de unos pocos, sino en la resolución colectiva de millones. Agricultores de Iowa, estudiantes de Illinois y trabajadores fabriles de Detroit
Se pusieron el uniforme y aprendieron las habilidades de marinos, aviadores y técnicos. Fueron entrenados en aulas, en barracas improvisadas, en simuladores de buques construidos a cientos de millas del océano. Juntos conformaron una marina cuya fuerza podía renovarse con cada estación, una fuerza que demostró que la resistencia puede ser tan decisiva como el poder de fuego. Esa transformación dejó un legado que se extiende mucho más allá de los libros de historia. Remodeló la forma en que las naciones piensan sobre la guerra, cómo se construyen los ejércitos y cómo las sociedades afrontan crisis que exigen más que un esfuerzo ordinario. Nos recuerda que el conflicto moderno no se decide únicamente por coraje o tácticas, sino por instituciones capaces de adaptarse más rápido que los desafíos que enfrentan. Y advierte que subestimar a un adversario es a menudo el primer paso hacia la derrota. Hoy las lecciones de ese error aún hablan con claridad contenida. Hablan a los responsables de políticas, a los estrategas militares y a quien estudia la larga sombra del conflicto global. Nos recuerdan que la fuerza de una nación no reside solo en sus armas, sino en su gente, sus sistemas y su disposición a aprender del pasado. Y nos invitan a reflexionar sobre lo frágil que puede ser la victoria cuando se construye sobre supuestos en lugar de entendimiento. Si esta historia le impulsa a pensar en el precio del error de cálculo, considere compartir sus reflexiones. ¿Cuál cree que es la lección más duradera del descuido estratégico de Japón? Y si valora explorar las decisiones que moldearon nuestro mundo, le invitamos a suscribirse y continuar este viaje con nosotros. Las batallas pueden haber terminado, pero la historia sigue escribiéndose, una idea a la vez.